Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Ya estoy aquí, hoy os traigo un vídeo nuevo, un vídeo diferente. Hoy quiero hablaros de algo que hace tiempo quise, pero bueno, por unas cosas o por otras, pues al final no lo hice. Son las contradicciones en nuestra sociedad. Antes de empezar, deciros que voy de vez en cuando a acudir a pequeños datos que tengo apuntados para que lo sepáis y tengáis un mejor concepto de las cosas que os intento transmitir, ¿de acuerdo? Desde siempre el ser humano ha intentado, porque lo ha intentado y no lo ha conseguido, buscar la felicidad, buscar la autorrealización, el bien, ¿de acuerdo? También desde los albores del tiempo, el concepto de ese bien lo hemos, dijéramos, enraizado en nuestra sociedad. Hemos intentado crear cada vez sociedades más complejas y mejores. Pero el problema es que al crear esas sociedades cada vez más complejas, hemos tenido, a su vez, problemas cada vez mayores. Creo que para conseguir esa sociedad idílica, entre comillas, uno de los problemas más acusantes y más inmediatos que tenemos son las contradicciones en nuestra sociedad. ¿Qué tipo de contradicciones? Muchísimas. Creo que el ser humano, si se caracteriza por algo, es por la contradicción, ¿de acuerdo? Y en la sociedad mucho más. Yo he apuntado unos pequeños ejemplos, vosotros podéis encontrar miles de millones de ejemplos, ¿de acuerdo? Pero yo he apuntado unas pequeñas para que tampoco aburriros, ¿de acuerdo? Esto no es un vídeo denuncia, esto es un vídeo un poco de reflexión, de ver lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a ser y no somos por culpa de las contradicciones que cometemos, porque nos quedamos a medio camino intentando realizar cierto tipo de cosas que luego, por culpa de pretensiones, en muchos casos egoístas, no las llevamos a cabo. Todo esto también quiero decir dejar claro que yo no soy un ejemplo de nada, yo no soy un super nada, soy un hombre tal cual, con mis errores, soy un hombre que comete muchos errores, desgraciadamente, pero que los intenta llevar y sobre todo que cuando se da o cuando tiene conocimiento de ello intenta modificarlos o cambiarlos, ¿de acuerdo? El primer ejemplo es la educación. ¿De acuerdo? Es una de las contradicciones más grandes que yo he encontrado, una de ellas, entre muchas tantas, pero es una de las más grandes. Si la historia del mundo se caracteriza por algo, es por haber apartado la educación desde un principio. Antiguamente la educación era algo que no solo que no se proporcionaba al resto, sino que las élites, las gentes privilegiadas, las gentes de arriba, atesoraban como un bien muy preciado, ya que el conocimiento era algo que te daba poder, y a día de hoy también lo es así. Hoy creemos o entendemos que hemos conseguido llevar, gracias a la globalización, la educación a todos los sitios, pero no es así, es una gran mentira. Vamos, así lo pienso yo. Todo esto son opiniones personales, también quiero dejarlo claro. Millones de niños y niñas, adolescentes y personas de toda clase, en muchas ocasiones se sienten fracasados con la educación que reciben. Y yo me he parado muchas veces a pensar en ello. Yo he pensado acerca mucho de la educación y por qué la educación falla en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y es que no todos somos iguales. No todos somos las mismas personas, igual que yo no pinto como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci probablemente no piense como yo. Una serie de disparidades que hay a la hora de la educación que en definitiva nos convierten en una pirámide que el que consigue escalarla bien y el que no se cae abajo. Hemos convertido la educación, la herramienta que el ser humano tiene o que debería tener, en competición. Hemos destruido el concepto más bonito de la educación, que es el aprendizaje, que es la evolución del ser humano, y como digo, lo hemos convertido en una herramienta de arrojadiza, en una herramienta que el que puede bien y el que no se queda atrás. Hay una frase muy buena que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, el pez continuará toda su vida creyendo que es un inútil.
Y no es así. Este creo que es uno de los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad, que no solo que no todo el mundo tiene las mismas capacidades para adquirir esa educación o esa cultura, sino que no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Hoy en día nuestra sociedad te da una serie de cánones, una serie de parámetros, y si los consigues superar, bien, eres alguien, y si no, no eres nadie, estás abocado al fracaso. Y por eso mucha gente decide, lo primero, abandonar los estudios. Hay una inmensa lista de fracasos escolares en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo. Y es porque la gente, el sistema educativo no está adecuado a que la gente realmente que tiene algún tipo de dificultad en cierto tipo de campos o en general, pero tener dificultad no es algo malo. Tener dificultades a todos nos cuesta algo. A lo mejor a mí el deporte se me da bien y a ti se te da bien otra cosa, y eso no es una incapacidad, pero se nos ha metido en la cabeza que el fracaso escolar es culpa nuestra, y no es así, es una mentira, es una contradicción enorme que nuestra sociedad nos intenta habituar a ella, pero que no es así. Esta sociedad, por medio de la educación, lo único que consigue con ese tipo de métodos es crear a gente resentida, gente que dice, sí, soy tonto, pues ahora voy a ser tonto aposta, ahora os vais a cagar, como suele decirse, ¿no? No imparte una serie de conocimientos que tendrían que ser básicos, como es la igualdad, como es la homogeneidad, como es intentar ayudar al que se queda atrás, o intentar a través de métodos educativos, que los hay y muchos, lo que pasa es que tienes que perder mucho tiempo en ello y no le interesa, ayudar a aquellos que tienen algún tipo más de dificultades, y así, gracias a eso, conseguiremos crear una sociedad avanzada, una sociedad en la que muy probablemente esas personas desarrollen otro tipo de facetas que nos ayuden en nuestra sociedad por el simple y mero hecho de haberlos ayudado y haber perdido 5 minutos más de nuestro tiempo en intentar ayudarles. Pero no es así. La contradicción es que la educación en nuestro mundo es algo meramente selectivo, ¿de acuerdo? Otra cosa que he visto de contradicciones en nuestra sociedad, esta es buena: la guerra. Fantástico. Invadimos países, producimos conflictos con pretextos y excusas inventadas, absurdas en muchos casos, y decidimos invadir países, invadir hogares de gente inocente, diciéndoles a nuestros ciudadanos la frase sencilla de vamos a por los malos, ¿de acuerdo? Es curioso, cuando en verdad la frase que tendrían que corregir, el vamos a por los malos, es no, vamos a por esta gente porque tienen cosas que queremos y necesitamos, porque ponen en peligro nuestros intereses y porque en definitiva no los queremos en el terreno de juego, con lo cual los invadimos y los eliminamos. Creamos un pretexto que es el mismo, que es etcétera, etcétera, miles de cientos de cosas, y lo que hacemos es invadir sus países, matar a gente que el 90 o el 80% de la población que muere en las guerras es población civil, que nada tiene que ver con estos conflictos, por muchas cosas que os digan y por muchas cosas que veáis en la tele. Todo es mentira, todo son patrañas. Como digo, matamos a cientos de miles de personas, pero luego es curioso cómo no hacemos nada ante este tipo de cosas. Dirá la gente, ¿y qué puedo hacer yo, no? ¿Qué puedo hacer yo como persona ante ese tipo de cosas? Probablemente nada. Pero luego no cooperar en otro tipo de cosas, como políticas, etcétera, etcétera, que no van a ningún lado y que lo único que promueven son este tipo de cosas, pensamientos, etcétera, etcétera. No es cambiar el mundo, es cambiarte a uno mismo para cambiar el mundo, ¿de acuerdo? Pero luego sí que es muy curioso cómo todos abocamos por el Día Mundial de la Paz, ponemos fotos de la paz, manifestaciones, etc. Eso está muy bien, eso está fantástico, pero la paz hay que hacerla en uno mismo, en el interior y todos los días, ¿de acuerdo? Guerreamos los unos contra los otros en vez de intentar construir, destruimos. Otra de las cosas que creo que es una de las grandes contradicciones de nuestro mundo, y sobre todo no solo la gran contradicción de nuestro mundo es la guerra, sino los pretextos que se dan para guerrear, pretextos que son mentira y nosotros miramos para otro lado, cosas que resienten a nuestra sociedad.
Otra cosa, también está buena, la reorganización de la riqueza, la reorganización del capital. ¿Cuántas veces nos han dicho que no hay dinero para invertir en solucionar los problemas del mundo? En general, ¿vale? No vamos a decir cosas específicas, en general. No me voy a extender mucho aquí en este concreto, la reorganización de la riqueza, porque me parece absurdo, pero sí os voy a dar unos pequeños datos que voy a leer para que tengáis un concepto de la cantidad de dinero que sí que hay, dinero en este caso, o de recursos en general, ¿de acuerdo? En 2003 dio comienzo la guerra de Irak y terminó en el 19 de agosto del 2010. Empezó en el 2003 y terminó en el 2010, en el 19 de agosto. Esos son aproximadamente 6 años y 8 meses, 7 años. Se ha recopilado la información de que al mes se gastaron 13.500 millones de dólares. Haciendo una pequeña cuenta, nos da que en esos 6 años y 8 meses se gastaron la friolera de 1.080.000 millones de dólares. Con este dinero se estima que se podría haber alimentado a los pueblos de África durante 10 generaciones. Ahí lo dejo. Otra de las cosas que creo que es una contradicción absoluta para mí, y lo intento hacer de la forma más respetuosa, pero no puedo porque no lo encuentro, son las religiones. Las religiones son organismos regularizados, muchos de ellos institucionalizados, que promueven unos supuestos ideales de igualdad, de paz, de fraternidad, en general, ¿vale? Pero que luego a la hora de la verdad son auténticas empresas, auténticas multinacionales que van en busca de sus propios intereses. Poniendo un ejemplo práctico, el Vaticano. El Vaticano hace inversiones, juega en bolsa y en muchas ocasiones invierte en cosas poco lícitas o poco éticas. ¿Eso en qué contexto, en qué marco nos queda? Tú estás promoviendo una serie de ideales que luego no cumples. Pero no solo el Vaticano, sino muchas otras religiones que hacen exactamente lo mismo. Y dirás, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que las entidades religiosas no pueden tener dinero? ¿Qué pasa? Que no, sí pueden tener dinero, sino es cómo lo manejan, cómo lo mueven, lo que predican y luego lo que no hacen. Y no solo lo que no hacen, sino lo que conducen a llevar a otro tipo de gente y que en definitiva te tienen en un estado de sumisión y estupidez absoluta. Estupidez lo digo con respeto, quiero decir, no digo que la gente que crea en la iglesia sea estúpida, no, digo que los conceptos que dicen son conceptos que no van a ningún lado, y que solo enganchan a gente que realmente quiere buscar una escapatoria en muchos sentidos de muchas situaciones de su vida, y eso es muy triste, y es cierto, y todo el mundo que tuviera 2 dedos de frente o ojos en la cara podría ver que este tipo de instituciones no cumplen lo que dicen, y sobre todo que se quedan con el capital, con la moral y con la servidumbre intelectual de las personas. Por ejemplo, un ejemplo también un poco práctico que me hizo mucha gracia: el Dalai Lama, cuando viene a dar conferencias a España, a Madrid, duerme en el Ritz. Dicen, duerme en el suelo. Ya, pero duerme en el Ritz. Dices, ¿con qué pretexto? Vete a la pensión de Mari Carmen, que está allá al lado, muy probablemente, eso es una metáfora, ¿vale? Y muy probablemente duermas exactamente igual de bien, con las mismas seguridades, que es a lo que dicen muchos, ¿no? Se acogen, ¿no? Es que el RIS te proporciona seguridad y gracias a eso, Vale, sí, de acuerdo. Pero tienes otras opciones que no coges y vas al RIS. Eso cuesta un dinero. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen esos capitales? ¿De dónde salen esas inversiones? A mí, la verdad es que me hace un poco de gracia. Es cierto que existen muchas personas que se van de misioneros o que realmente viven aquello que piensan o viven en pro de sus ideales, pero esa gente normalmente suele ser gente especial, gente diferente que no cuadra para nada con los cánones de este tipo de instituciones, que pertenecen a las instituciones pero que en muchos casos van por libre, que no tienen nada que ver. Esa gente sí son gente auténtica, ¿de acuerdo? En definitiva, podríamos estar aquí hasta mañana, ¿de acuerdo? En definitiva, como digo, yo no soy un ejemplo de nada, pero me gusta intercambiar este tipo de opiniones
para que nos demos cuenta de que estas realidades existen, que nuestra sociedad es un puro y constante contradicción tras otra, y que por eso en muchas ocasiones no avanzamos y no encontramos lo que buscamos como individuos particulares y en general como sociedad. Yo sé que a mucha gente no le gusta y no quiere ver este tipo de cosas porque normalmente decir eso es reconocer que tú estás participando en ello. Yo lo reconozco, que en muchas cosas estoy participando con mi falta de actuación, pero bueno, luego en nuestro día a día, que ahí sí que tenemos potestad absoluta, tampoco hacemos gran cosa. Y hay mucha gente que a eso no le gusta escucharlo. Yo lo siento, pero es así. Y yo me incluyo dentro de ellos, dentro de la gente que en muchas ocasiones no hace nada y que mira para otro lado. Es pésimo, pero es así. Luego hay otros puntos a nivel cotidianos que también podemos sobresaltar. Por ejemplo, la educación de los niños, que queremos o que nos gustaría que fueran personas de provecho, gente buena, gente que el día de mañana pudieras estar orgullosa de ella. Y luego es curioso como muchos padres sientan a sus hijos en un televisor a consumir y a absorber, a comer básicamente porquería televisiva, y luego pretendemos que sean buenas personas, creando absolutos monstruos, porque la gran mayoría de las cosas que salen por la tele son barbaridades, ¿de acuerdo? No pones a tu hijo a ver una película de terror porque salen sangre, porque salen muerte, pero sí le pones a ver el telediario, que es básicamente lo mismo, y que lo que te ponen muchas veces supera con creces la ficción. La realidad supera la ficción. Los artistas, entre comillas, así se llaman ellos, o así se utilizan ese apelativo para ellos. Me va igual de artistas, cantantes, famosos en general. Es curioso, por ejemplo, los artistas, los cantantes, algunos, no digo todos, algunos, cómo implantan en sus letras mensajes homófobos, racistas, violentos, sexistas, y luego nos sorprende de que cientos de personas y niños les tomen como modelos a seguir, creando auténticos monstruos, como he dicho antes. Auténticas sociopatías, gente en muchos casos que disocia la realidad y no sabe los límites de lo que está bien o lo que está mal, de lo que es rentable, de cuándo le estás haciendo daño a una persona. Ese tipo de ejemplos es alucinante. Otro ejemplo que me gusta mucho es la degradación y la corrupción del concepto de amor. Esta es muy buena. Buscamos en las discotecas y en las fiestas este tipo de amor porque no entendemos lo que es el amor, porque no entendemos lo que es compartir con una pareja, porque no entendemos lo que es dar sin esperar muchas veces recibir, y buscamos el amor o el concepto que entendemos como amor, que muchas veces, en muchas ocasiones es sexo puro y duro, pero luego con el sexo queremos que vengan otras cosas que no van a venir, porque con el sexo no solo viene eso, el sexo es un producto del amor, ¿de acuerdo? No el amor es un producto del sexo. Y buscamos en este tipo de encuentros, discotecas, fiestas, etcétera, etcétera, buscamos este concepto nuestro que no entendemos del amor, que hemos oído hablar de él, que hemos oído campanas y no sabemos de dónde, y no lo encontramos, y nos sorprende que metamos la mano en el cuenco del perro cuando está comiendo y luego nos muerda. Es curioso. Y luego también la tergiversación del concepto de Dios y todos sus significados en general. Olvidamos que no estamos solos, que Dios no es un concepto vago, no de gente que no entiende por qué está aquí, cómo está aquí, que no busca, que no tiene necesidad, que se habitúa y busca un sitio cómodo en el mundo para continuar haciendo las mismas barbaridades. Y no sabemos que Dios no está fuera, no está aquí, no es un concepto etéreo, Dios está aquí. Dios está dentro de nosotros y que está constantemente hablándonos. En definitiva, a mí me resulta curioso, en nuestra sociedad podríamos decir que es como el cuento del elefante en la habitación. ¿Os lo conocéis? No, os lo cuento, y para que los que lo conozcáis lo escucháis igual. El elefante en la habitación, en la historia o el relato del elefante en la habitación, es cómo hay un elefante enorme en una habitación. Os podéis imaginar un elefante en una habitación metido,
Y que todo el mundo que pasa por allí, ¿de acuerdo?, ve el elefante, pero no dice nada. El elefante es la representación de un problema enorme que nadie quiere cambiar, o que nadie se ve capaz de cambiar, o que simplemente ven un problema enorme y pasan de él, hacen como si no existiera. Ese es el cuento o la metáfora del elefante en la habitación. Ve un elefante en la habitación y nadie pregunta qué hace, qué demonios hace un elefante gigante y enorme en una habitación. ¿Qué hace allí? Nadie ni siquiera se hace la mínima pregunta. Ese es el cuento del elefante en la habitación. Ese es la metáfora por antonomasia que nuestra sociedad tiene. Tenemos cientos de miles de problemas que en muchos casos, el 70, el 80%, podemos solucionarlos con un simple movimiento de nuestra persona, y no lo hacemos, ni siquiera nos preguntamos, lo dejamos pasar. Es curioso, amigos, pero es así. Y bueno, a pesar de que el tono del vídeo, de lo que venís acostumbrándoos, sea un poco diferente, sí me gustaba y me apetecía hacer un poco este vídeo también, para que cambie un poco también la dinámica de, al parecer, que no veo las cosas que suceden en el mundo, porque la gente espiritual o la gente que cree en Dios muchas veces dice, bueno, es que vosotros no tenéis ojos, no veis el mundo que os rodea. Sí lo vemos, pero básicamente caemos en la misma contradicción que los que no creen en Dios, que es no poder hacer nada o no hacer simplemente nada. Muchas veces nos vemos atados, pero eso no es un concepto de creer o no creer en Dios, sino de tener la voluntad de cambiar la vida, pero no solo la de los demás, sino la tuya, que es la más importante. No caer en tus propias contradicciones, intentar cambiar las contradicciones, intentar ser una persona no solo honesta, sino el máximo exponencial de tu personalidad que tú consideres como buena. Esforzarte al máximo, dar lo mejor de ti, en definitiva. Espero que el vídeo os haya gustado y me encantan vuestros comentarios, me encantan vuestras suscripciones, me encantan vuestros comentarios en YouTube, en Facebook, en Instagram. Me encantan esas conversaciones que tengo con mucha gente, me preguntan, me hablan. Muchísimas gracias. En la caja de información os dejo las direcciones de mi correo electrónico, mi Instagram, mi Facebook, para que podáis contactar conmigo cuando lo deseéis. Y por favor, seguir dejándome comentarios porque me encantan. Y por favor también no caigáis en contradicciones. Un abrazo enorme a todos.